¿Listo? Chicos, ¿me dan la señal ya? Adentrándome en las producciones nacionales, seguro se iba como asentando más en mí esta certeza de, ok, la actuación es mi camino. Pero recuerdo una tontería que también me marcó, y fue la vez que en el SRI estaba actualizando mi RUC, pues lo que sea que tenía que hacer de actualización de datos, y llegó un punto donde se me preguntaba, oficio. Y claro, el anterior era publicista, y fue como, ¡ah! Llegó el momento, oficialmente actor. Hola amigos de YouTube, soy Carolina Castillo y hoy tengo un invitado de lujo. Se trata de Roberto Manrique, quien interpreta a Sebastián en la telenovela La venganza de Analía 2. Nos va a hablar de este personaje y además nos va a dar una primicia. Cuéntame, Roberto, en la segunda temporada de esta serie de La venganza de Analía 2 interpretas a Sebastián Casas. Es el mejor amigo y jefe de seguridad de Pablo y se enamora de Analía. ¿Qué te atrajo de este personaje y cómo llegaste a la producción? Primero me atrajo que era una novela 100% colombiana y yo no había hecho nunca una de ellas. Es particular porque haciendo mi carrera en Colombia, eso puede sonar extraño, pero es que toda mi carrera fue con Telemundo, que son producciones estadounidenses, hispanas, pero estadounidenses, y subcontratan productoras. Así que esta no era una producción netamente colombiana. Yo siempre tuve ganas de hacer una de ellas porque, pues, cada país tiene su estilo, cada producción tiene su corte, su línea, y tenía pendiente en el tintero hacer una de ellas. Así que es lo primero que me emocionó. Luego el hecho del cast, trabajar con Carolina Gómez, Paola Turbay, Marlon Moreno y tantos actores colombianos fantásticos de esa talla, siempre te aporta. Luego está el hecho también de que Sebastián Casas es un personaje que, si bien no es el primer personaje que hago en donde un juego con armas o el entrenamiento físico y de pelea está involucrado en el perfil del personaje, sí es cierto que tenía una cierta invitación a la contención en términos de su manejo de las emociones y de mi tono para interpretarlo, que sí sentí que era un camino nuevo actoral. Así que eso también fue un punto importante dentro de lo que me atraía de interpretar a este personaje. ¿Tenías que entrenar como que en temas de seguridad o política para este personaje? Sí tuvimos un cierto entrenamiento de armas exclusivamente. No mucho, pero por fortuna a lo largo de mi carrera he recibido bastante por los distintos personajes, así que no fue necesario agregar demasiado. Fue más crearle el mundo interior que un poco daría vida a este carácter particular y un poco contradictorio, porque por un lado, muy desde la contención y el entrenamiento para no mostrar absolutamente nada más de lo necesario, y por el contrario estar muy en la mente para responder de manera más efectiva en las distintas situaciones extremas en las cuales él se desenvuelve. Pero por otro lado, que eso al mismo tiempo conviva con un mundo interior emocional muy poderoso, en donde pues que se manifiesta en el amor un poco contenido, porque él se sintió obligado para llevarlo así, pero al mismo tiempo muy vivo dentro de él hacia Analía. Iniciaste tu carrera por una casualidad, cuando una productora te obsequió un curso de actuación y con perseverancia llegaste a protagonizar grandes producciones. ¿Cómo proyectaste tu carrera desde Ecuador hasta convertirte en un actor que triunfa a escala internacional? Empecé en efecto en mi país, regresé luego de ese taller de actuación, que en efecto fue una especie de coincidencia en Perú, decidido estudiar la carrera en Ecuador. Esa decisión, en realidad los planes cambiaron y en la misma academia en la que pensaba estudiar, se me propuso hacer casting en una producción nacional. Eso fue una hermosa oportunidad con la cual entré finalmente a trabajar, y así empezaron mis primeros años de formación actoral al aire. Yo siempre digo que yo le agradezco al público ecuatoriano tenerme paciencia por haber visto al aire lo que debió suceder en la intimidad de un salón de clases. Luego de estos 3 primeros años televisivos ecuatorianos, sentí que tenía que arriesgarme y mudarme a Colombia, que era un destino que la vida me propuso de alguna manera tomar en cuenta, porque era como el nuevo epicentro de producción latina. En Colombia sí tomó un buen par de años de esfuerzo, de negaciones, de castings que no prosperaban, hasta que finalmente entré a trabajar con Telemundo, y ahí sí ya mi carrera pues empezó a crecer y crecer internacionalmente, y pues se dio el recorrido que un poco están visto por ahí con las diferentes producciones internacionales. ¿En qué momento sentiste que actuar era más que un oficio y se convirtió como en un puente con la humanidad? ¿Cómo has comentado sobre tu relación con el arte? Es mucho más profundo el momento en el que tu identidad se apropia de un nuevo concepto, y me tomó muchos más años el poder considerarme un actor
actor, sobre todo porque vengo de una familia que pues responde a la academia tradicional, formal, y como yo nunca terminé estudiándola de manera formal, estudié muchos talleres de manera aislada, sí me tomó más tiempo que a nivel inconsciente yo realmente asuma que tenía lo que se necesitaba con todo y una carrera internacional y demás para considerarme un actor. Así que sí llevo más trabajo que eso, el que mi interior lo asuma. Doña Bárbara y Los Victorinos fueron oportunidades que marcaron tu proyección internacional. ¿Qué aprendiste de esos proyectos que te sirva hoy en tu carrera? Fíjate que es curioso que menciones esos dos proyectos porque justo están relacionados en un lindo aprendizaje que tuve. Los actores estamos acostumbrados a escuchar una frase muy común, casi cliché, de no hay personaje pequeño. Pero a la hora de hacer un personaje pequeño, muchas veces no se siente así. Igual sientes que dentro de este gran marco de la historia podría ser que estás interpretando algo pequeño. Entonces no necesariamente vivimos esa frase. Sin embargo, doña Bárbara me regaló la confirmación de que en efecto, si lo abrazas bien, la situación no hay tal. María Nieves, en Doña Bárbara, como se llamaba mi personaje, mi vaquero que interpreté, era un personaje que hablaba poco, estaba en muchas escenas, pero tenía menos participación que mi personaje anterior en Victoria. Y con mi maestra de actuación, Victoria Hernández, encontramos una manera de hacer que ese personaje más pequeño brillase y estuviese muy presente incluso en las escenas en las que no hablaba y que cuando hablaba causase impacto. Esto hizo que Telemundo me considerase para el protagónico de su siguiente novela, que era justamente Victorinos, que mencionas. De hecho, cuando llegué al casting de Victorinos, me dijeron, ya se sabe que eres tú. Y yo, no es posible. Y ese era el chisme de pasillos, que Telemundo ya me había designado como uno de los 3 protagonistas, uno de los 3 Victorinos de esa novela. El tema del teatro, de tu obra de teatro con Giovanna Andrade. Háblame un poquito de eso, por favor. Ansia, qué obra tan espectacular. Surgió la oportunidad de hacer este teatro, esta obra de teatro de un dramaturgo español, Ignacio Vidal, ser dirigido por él mismo. Una gran oportunidad porque esta obra lo que trae a mi vida es un poco el reconectarme con el artista dentro de mí. Estaba un poco necesitando eso. Las novelas no suelen brindarte esa experiencia, te dan otros regalos, pero sí alejan un poco el arte del oficio. El juego de ser perfecto, mi otra obra, traía todo el propósito de impactar el público con algo profundo y trascendental. Pero el ansia trajo de vuelta el arte a mi vida. Y eso fue increíble. Poder hacerlo con una gran amiga y con una gran artista como Giovanna Andrade fue increíble porque eso además me regaló una experiencia escénica maravillosa, pero dos actores tremendamente conectados y con una gran química en escena. La serie que se emite por Caracol y está en Netflix ha ampliado tu reconocimiento en Colombia y en otros países. ¿Cómo ha sido la respuesta del público y qué puertas te ha abierto esta coproducción? Ha sido hermoso, la verdad. Sí, sentir la respuesta del público colombiano siempre es un regalo, porque es un público que yo quiero. Es como cuando la recibo de Ecuador. Colombia es mi segundo hogar y por ende sentirme querido y apreciado y que me escriban cuánto les gusta Sebastián, etcétera. Sí es un regalo especial para el corazón, sin lugar a dudas. Y con respecto a qué puertas ha abierto, pues la verdad se acaba de compartir al mundo, recién terminó en Colombia, se estrenó hace creo que 10 días en Netflix, así que eso, yo creo que recién estamos por ver. En 2025 declaraste que este oficialmente era tu año nómada, sin establecerte en un lugar fijo para aprovechar el ritmo de los proyectos y explorar el mundo. ¿Cómo influye esta vida sin residencia permanente en tu proceso creativo y en tu bienestar personal también? Bueno, pues es desafiante de muchas maneras, porque además sé que cuando digo vida nómada, año nómada, la gente se imagina una viajadera fluida por donde voy sintiendo, gozándome los distintos lugares a donde me provoca ir. En realidad, generó que se convierta en mi año nómada es el hecho de que los primeros 7 meses del año estaban marcados por los distintos destinos en los cuales haría funciones de mi obra de teatro. En realidad era un año de gira en el cual no tenía sentido que yo abra una casa, que yo me instale en un apartamento, que simplemente no iba a poder visitarla. Cuéntame, además de tus proyectos actuales, ¿qué metas o desafíos tienes para los próximos años, tanto a nivel profesional como personal? Seguir con mis proyectos teatrales. Me emociona profundamente el dar de mí a través de mi arte con temas que aporten, con proyectos que aporten en temas que encuentro relevantes. Por eso el ansia siento que genera preguntas interesantes en la gente y por ende el público regresa lleno a su casa. El juego de ser perfecto, mi bebé, mi proyecto principal en la vida probablemente, pues en donde me muestro con una vulnerabilidad que no había mostrado antes, sí que es el proyecto que aporta, pero también Juntos por la Tierra, mi proyecto ambiental, es
está por volver, así que pronto escucharán de eso en mis redes. El viaje a la selva tuvo mucho que ver, ya estaba yo con, pues un poco en el proceso de encontrar la manera y las respuestas están llegando. Voy a estar pasando mi canal de YouTube con mi... ¡Ah! Esto va a ser primicia. Oh, mira, te voy a dar una primicia. No voy a decirte mucho porque para que me vuelvas a entrevistar en unas semanas cuando ya esté lanzándolo oficialmente, pero se viene mi podcast. Así que va a ser una linda manera de ahondar en los temas que toco en el juego de Ser Perfecto, pero desde la perspectiva y la vida de otras personas. Así que incluso una tercera obra de teatro en la que voy a estar bailando, cosa que no había hecho nunca, danza contemporánea, también será parte de las propuestas del 2026. Muchísimas gracias, Roberto, por la apertura y nos estaremos viendo en una próxima. Un abrazo y un beso. Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes. Chao.